¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué, a pesar de la influencia monumental de Jesús en la historia, muchos aún no lo reconocen como el Hijo de Dios? Es un enigma que resuena profundamente en las tradiciones religiosas y culturales, donde el cristianismo ve en Jesús al Salvador y Redentor, mientras que el judaísmo tiene una visión completamente diferente. En lugar de aceptar la divinidad de Jesús, los judíos esperan un Mesías que se ajuste a una visión específica de redención y paz. Pero, ¿por qué persiste esta discrepancia? En este vídeo, exploraremos las razones detrás de esta diferencia, examinando las creencias y expectativas que moldean estas visiones divergentes. Prepárate para descubrir cómo estas cuestiones complejas y profundamente arraigadas influyen no solo en la teología, sino también en las relaciones históricas y culturales entre estas dos grandes tradiciones. La primera gran diferencia teológica entre el judaísmo y el cristianismo reside en la figura de Jesús. Mientras que los cristianos creen que Jesús es el Mesías prometido, los judíos aún esperan la llegada de ese líder. Imagina una conversación entre dos amigos. Un cristiano podría decir que ve a Jesús como el Salvador, mientras que el otro, judío, podría explicar que su Mesías aún está por venir, esperando que traiga paz y reconstruya el templo en Jerusalén. Estas visiones distintas moldean profundamente la práctica y la fe de cada religión. Otra diferencia fundamental es la concepción virginal de Jesús. Para los cristianos, María, Madre de Jesús, lo concibió por el Espíritu Santo, sin la intervención de un hombre, un punto crucial que enfatiza la divinidad de Jesús. En cambio, en el judaísmo, esta idea no encuentra respaldo. Jesús es visto como un rabino influyente y un hombre extraordinario, pero sin la naturaleza divina que el cristianismo le atribuye. Imagina una discusión académica en la que estudiosos de ambas religiones debaten estas cuestiones, revelando cómo cada tradición interpreta sus escrituras sagradas de manera única. Además, la creencia en la Trinidad es una marca registrada del cristianismo, con Dios siendo Padre, Hijo y Espíritu Santo. El judaísmo, sin embargo, sostiene la unicidad absoluta de Dios. En una clase de teología, un profesor podría explicar cómo esta diferencia teológica impacta la adoración y las oraciones diarias de judíos y cristianos. La Trinidad permite una complejidad de entendimiento sobre Dios que es incomprensible en el judaísmo, donde Dios es visto como una entidad singular e indivisible. Las expectativas sobre el Mesías son un punto crucial que separa al judaísmo del cristianismo. Para los judíos, el Mesías aún es una figura esperada, un líder humano que cumplirá profecías específicas, como restaurar la paz mundial y la soberanía de Israel. Imagina a un judío contando a un amigo sobre las antiguas profecías que espera que se realicen, como un nuevo reino de justicia y prosperidad. Esta visión moldea no solo sus esperanzas, sino también sus prácticas religiosas. Por otro lado, para los cristianos, Jesús es visto como el Mesías ya cumplido, una creencia central que altera profundamente la comprensión de la salvación. Los cristianos creen que Jesús trajo una nueva alianza con Dios, ofreciendo salvación a través de su muerte y resurrección. Imagina una conversación en una comunidad cristiana donde alguien comparte cómo la fe en Jesús cambió su vida, trayendo un sentido de propósito y redención. Esta perspectiva afecta cómo los cristianos viven y adoran, creyendo que Jesús ya realizó las promesas mesiánicas. El impacto de estas diferencias es visible en la forma en que cada religión celebra sus festividades y rituales. Para los judíos, el Mesías aún es una promesa que se refleja en celebraciones como Hanukkah, que conmemora la esperanza de liberación. Para los cristianos, celebraciones como Navidad y Pascua marcan la venida y el sacrificio de Jesús, simbolizando el cumplimiento de las profecías. Imagina un evento donde personas de ambas religiones comparten sus tradiciones, revelando las expectativas diferentes que moldean sus vidas. Estas expectativas divergentes también afectan la relación entre las dos religiones a lo largo de la historia. Durante siglos, estas diferencias han sido fuentes de tensión y diálogo, impactando las interacciones entre judíos y cristianos. En un estudio histórico,
Los investigadores podrían analizar cómo estas divergencias han influido en eventos y relaciones a lo largo del tiempo, mostrando la complejidad de las expectativas mesiánicas. La percepción de Jesús como una figura divina es un punto crucial para la diferencia entre judaísmo y cristianismo. En el cristianismo, Jesús es considerado la encarnación de Dios, el Hijo que vino al mundo para redimir a la humanidad. Imagina a un cristiano explicándole a un amigo cómo la creencia en la divinidad de Jesús influye en su visión sobre el universo y la vida después de la muerte. Esta creencia moldea profundamente la adoración y la práctica diaria, creando una relación personal y espiritual con Jesús como el Salvador. En el judaísmo, la idea de que Jesús es Dios o tiene una naturaleza divina no es aceptada. Los judíos ven a Jesús como un importante rabino y maestro, pero no como una figura divina. En una sinagoga, un rabino puede explicar que el judaísmo adora a un Dios único e indivisible, y que la divinidad de Jesús no se alinea con esta creencia. Para los judíos, la pureza de la adoración es central, y la idea de una Trinidad o encarnación divina es incompatible con sus principios. Las diferencias en la comprensión de Jesús también influyen en cómo los seguidores de cada religión perciben la redención y la salvación. Para los cristianos, la creencia en Jesús como Dios encarnado ofrece un camino directo hacia la salvación. Para los judíos, la salvación es un proceso diferente, centrado en la observancia de las leyes y la justicia social. Imagina un debate entre teólogos sobre estas perspectivas, ilustrando cómo la comprensión de Jesús afecta la visión de la salvación y la práctica religiosa. Además, estas diferencias tienen impactos históricos significativos en las relaciones entre cristianos y judíos. En muchas épocas, estas divergencias contribuyeron a tensiones y conflictos, pero también a diálogos y entendimientos más profundos. En una conferencia interreligiosa, los especialistas pueden explorar cómo la percepción de Jesús moldeó la historia y las relaciones entre las comunidades religiosas, reflejando la complejidad de estas interacciones. La percepción de Jesús como una figura divina es un punto crucial para la diferencia entre judaísmo y cristianismo. En el cristianismo, Jesús es considerado la encarnación de Dios, el Hijo que vino al mundo para redimir a la humanidad. Imagina a un cristiano explicándole a un amigo cómo la creencia en la divinidad de Jesús influye en su visión sobre el universo y la vida después de la muerte. Esta creencia moldea profundamente la adoración y la práctica diaria, creando una relación personal y espiritual con Jesús como el Salvador. En el judaísmo, la idea de que Jesús es Dios o tiene una naturaleza divina no es aceptada. Los judíos ven a Jesús como un importante rabino y maestro, pero no como una figura divina. En una sinagoga, un rabino puede explicar que el judaísmo adora a un Dios único e indivisible, y que la divinidad de Jesús no se alinea con esta creencia. Para los judíos, la pureza de la adoración es central, y la idea de una Trinidad o encarnación divina es incompatible con sus principios. Las diferencias en la comprensión de Jesús también influyen en cómo los seguidores de cada religión perciben la redención y la salvación. Para los cristianos, la creencia en Jesús como Dios encarnado ofrece un camino directo hacia la salvación. Para los judíos, la salvación es un proceso diferente, centrado en la observancia de las leyes y la justicia social. Imagina un debate entre teólogos sobre estas perspectivas, ilustrando cómo la comprensión de Jesús afecta la visión de la salvación y la práctica religiosa. Además, estas diferencias tienen impactos históricos significativos en las relaciones entre cristianos y judíos. En muchas épocas, estas divergencias contribuyeron a tensiones y conflictos, pero también a diálogos y entendimientos más profundos. En una conferencia interreligiosa, los especialistas pueden explorar cómo la percepción de Jesús moldeó la historia y las relaciones entre las comunidades religiosas, reflejando la complejidad de estas interacciones. Las diferencias teológicas y mesiánicas entre judíos y cristianos han tenido un impacto profundo en las relaciones históricas entre estas religiones. La divergencia sobre Jesús como el Mesías y la naturaleza divina ha resultado en periodos de tensión y conflicto a lo largo de los siglos. Imagina una escena histórica donde líderes religiosos de ambas tradiciones discuten sus diferencias,
con debates acalorados y, a veces, conflictos, reflejando cómo estas creencias moldearon la historia. Estas diferencias también han influido en la forma en que las comunidades han interactuado social y culturalmente. Durante la Edad Media, por ejemplo, las tensiones entre judíos y cristianos a menudo resultaron en persecuciones y expulsiones. En un estudio histórico, los investigadores podrían analizar cómo estas interacciones afectaron a las sociedades europeas y las relaciones entre comunidades religiosas, revelando las complejidades de las relaciones interreligiosas. Sin embargo, las diferencias también han abierto caminos para diálogos y entendimientos mutuos. En tiempos más recientes, hay un esfuerzo creciente para promover el entendimiento y la cooperación entre judíos y cristianos. Imagina un encuentro interreligioso donde líderes de ambas religiones trabajan juntos para superar las divisiones históricas y construir puentes de comprensión y respeto. Estos esfuerzos son fundamentales para promover la paz y la colaboración entre las comunidades. La evolución de las relaciones entre judíos y cristianos sigue siendo un campo dinámico, donde la búsqueda de entendimiento mutuo y respeto es esencial. En un contexto moderno, estos diálogos reflejan un intento de superar los conflictos históricos y construir un futuro de armonía. En una conversación contemporánea, los observadores pueden discutir cómo la reconciliación entre las diferencias teológicas puede contribuir a un mundo más pacífico y colaborativo. Si te has sentido intrigado por las complejidades que envuelven la no aceptación de Jesús como Hijo de Dios por parte de los judíos, sabe que este es solo el comienzo de un viaje de exploración y comprensión. Las diferencias teológicas e históricas entre estas tradiciones son profundas y multifacéticas, y conocer más sobre ellas puede ampliar nuestra perspectiva y promover un diálogo más respetuoso e informado. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ningún contenido. Continuaremos explorando cuestiones fascinantes y relevantes que moldean nuestra comprensión del mundo. Únete a nosotros en esta jornada de conocimiento y descubrimiento.